Yo soy Alexei y hoy día vamos a resolver examen parcial de física 1. En este caso, el de examen parcial de la Universidad Nacional del Callao. Vamos a responder estas preguntas. Y comenzamos entonces, nos dice en la pregunta número 2, nos dice una partícula se mueve con una rapidez constante v a lo largo de la curva y igual a x cuadrado, hallar la expresión vectorial de la aceleración de la partícula cuando pasa por la posición y más j. Bueno, tenemos aquí la trayectoria y igual a x cuadrado, el eje x y el eje y. Aquí estaría la posición para y más j. De dato tenemos y igual a x cuadrado, la velocidad igual a v, y la aceleración es cero, porque es la velocidad constante y la posición uno, bueno, y la posición sería i más j para x igual a uno y para y igual a uno, ¿no? Eh, para encontrar la velocidad derivamos respecto al tiempo, la posición, y derivamos entonces, ponemos la derivada respecto al tiempo aquí, la derivada respecto al tiempo en el otro lado, y obtendremos entonces derivada de y respecto del tiempo, y aquí derivamos respecto a x, sería 2x derivada de x sobre derivada del tiempo, donde observamos que la velocidad en x sería derivada de x respecto del tiempo y la velocidad en y sería derivada de y respecto del tiempo, es decir, obtendremos entonces, reemplazando esto, sería velocidad en y esto sería velocidad en x. Tenemos la ecuación 1. Para encontrar la aceleración derivamos con respecto al tiempo. Entonces volvemos a derivar en el del caso 1 y también respecto al tiempo y obtendremos entonces derivada de la velocidad en y entre derivada del tiempo. Aquí va a ser producto de derivada de un producto que sería 2x derivada en respecto a la velocidad de x sobre derivada del tiempo y aquí velocidad en x por 2 derivada de de x respecto del tiempo. Bueno, donde la aceleración entonces sería derivada de la velocidad en x respecto del tiempo, la aceleración en x, y la aceleración en y sería derivada de la velocidad en y respecto del tiempo. Reemplazando entonces del caso 1 tenemos este de aquí sería la aceleración en y, esta sería la aceleración en x y este sería derivada de x y entre derivada del tiempo sería la velocidad en x y obtenemos entonces esta ecuación que sería aceleración en y es 2 veces x por la aceleración en x más velocidad en x por 2 por la velocidad en x. Sería esto velocidad al cuadrado, entonces ya obtenemos ahí una ecuación. Ahora, del caso 1 tenemos que velocidad en x es igual a velocidad en y sobre 2x, pero sabemos que x es 1, si reemplazamos x en 1, y sería 1, y por lo tanto aquí 2 por 1 sería, para x reemplazamos 1, sería 2 simplemente, y también tenemos que la velocidad es la raíz de velocidad en x más velocidad en y al cuadrado, y velocidad en x es velocidad en y sobre 2, reemplazando obtendremos que la velocidad es 5 cuartos de la velocidad en y al cuadrado, elevamos al cuadrado a ambos lados, y obtenemos que velocidad en y va a ser raíz de 4 quintos de la velocidad. Y también vamos a obtener la velocidad en x, que sería un medio de la raíz de 4 quintos por la velocidad. Bueno, esta es la ecuación de la aceleración. Y bueno, entonces la velocidad en x, que es toda esta cantidad, lo reemplazamos aquí. Y vamos a obtener entonces esta ecuación donde si elevamos al cuadrado sería un cuarto, 4 quintos, velocidad al cuadrado, y 4 con 4 se va, este 2 entra a multiplicar, sería entonces aceleración en y es 2 veces aceleración en x más 2 quintos por velocidad al cuadrado.
También obtenemos aquí la aceleración, esta sería aceleración en X, aceleración en Y, y tenemos de la trayectoria que Y es igual a X cuadrado. Si derivamos respecto de X, sería derivada de Y respecto a la derivada de X, sería derivando aquí sería 2X, y obtenemos que el ángulo sería el arco tangente de la derivada de Y respecto de la derivada de X, esto es igual a 2X. Y como X es 1 de la posición para X1, y sería cotangente de 2 que sería el ángulo teta sería 63,435. Y descomponemos la aceleración podemos descomponer la aceleración en X sería aceleración por coseno, y la aceleración en Y sería aceleración por el seno del ángulo. Y multiplicamos por coseno y por seno a las ecuaciones. Aquí multiplicamos por coseno y aquí por seno. Tenemos a coseno sería A multiplicado por coseno al cuadrado. Este sería la aceleración en X. Y la aceleración de Y vamos a multiplicar por un seno y por otro seno aquí sería A seno al cuadrado. De la propiedad sumando, tenemos la propiedad trigonométrica, coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. Esto sería igual a la aceleración, pero esta aceleración es cero de dato, ya que es la velocidad es constante. Sin embargo, la aceleración es cero, por lo tanto, obtenemos esta ecuación. Ahora simplemente reemplazamos entonces la aceleración en Y, va a ser igual a 2 veces aceleración X más 2 quintos de la velocidad al cuadrado. Este es de la ecuación 3. Bueno, esto, aceleración en Y tenemos que reemplazar en 4, entonces reemplazando 3 en 4, tenemos aquí ya reemplazando. Despejando aceleración en X, vamos a obtener toda esta cantidad, y la aceleración en Y también va a ser esta cantidad. Ahora, como hallamos el ángulo, reemplazamos el ángulo en cada caso y obtenemos que aceleración en X va a ser menos un 1,4 velocidad al cuadrado, y la aceleración en Y va a ser 2,03 velocidad al cuadrado, y la aceleración se representa como aceleración en XY más aceleración de YJ, y reemplazando aceleración en X es menos 1,4 velocidad al cuadrado más 2,03 velocidad al cuadrado J. Eso sería la pregunta número 2. Bueno, vamos a resolver la pregunta número 3. La pregunta número 3 nos dice: un pequeño casquillo de masa M se desliza libremente por la barra horizontal lisa. Tenemos un casquillo acá que se desliza, que gira con velocidad angular, aquí tiene una velocidad angular, alrededor del eje vertical fijo que pasa por uno de sus extremos. Encontrar la componente horizontal de la fuerza que actúa sobre el casquillo por el lado de la barra en el instante cuando se encuentra a una distancia r del eje. El casquillo en el instante inicial se encontraba directamente junto al eje en reposo. El casquillo estaba aquí junto al eje, ahora se está deslizando. Entonces nos pide hallar esta componente de la fuerza con lo que actúa para que el casquillo se deslice a una distancia r del eje. Lo tenemos aquí entonces, descomponemos, hacemos un DCL. Este sería la reacción de la horizontal con la fuerza que apunta hacia el centro, que sería fuerza CO, le estamos llamando. Y esta sería la fuerza de gravedad y su reacción sería la normal vertical. Este sería la velocidad que está a favor de la fuerza. Y también acá está la posición. Este es el eje X, el eje Y, el eje Z, la velocidad angular. Y para ahí, X es Y, para Y es J, y para Z es K, con un tiempo igual a 0. Bueno, entonces de la propiedad que decimos que
Bueno, tenemos entonces para Z, en el eje Z gira, y obtenemos el eje Y y el eje X, la normal H, que es la reacción de la fuerza CO que está apuntando hacia el centro, y esta es la fuerza de gravedad, esta es la fuerza normal vertical, que es la reacción de la fuerza de gravedad. Esta es la fuerza CC que nos están pidiendo hallar, que está jalando al casquillo hacia afuera. Tiene una velocidad con la que está saliendo y a una distancia r de la posición. Este es para X es Y, para Y es J y para Z es K. Un tiempo igual a cero. Entonces empezamos a resolver donde suma de fuerzas igual a la masa por la aceleración, por la masa por la aceleración. Entonces decimos la normal en la vertical más la fuerza de gravedad más la fuerza que apunta hacia el centro más la velocidad con la que la fuerza con la que está saliendo el casquillo. Bueno, la fuerza que está apuntando hacia el centro va a ser igual a menos 2 masa por la velocidad angular por la velocidad producto vectorial, y nos queda entonces el producto vectorial que es K por I, y la fuerza que CC es menos velocidad angular producto vectorial de la velocidad angular por la posición, que sería esta distancia R. Entonces sería, este producto vectorial va a ser negativo, por este negativo sería positivo. Entonces masa por velocidad angular al cuadrado por la distancia, en este caso que sería R en el eje X, por eso lleva ahí. Y según el sistema de referencia, entonces, esta es la masa por la aceleración, porque tiene una aceleración aquí y una velocidad. Entonces está la aceleración en el eje X, por eso lleva el vector Y. Entonces la normal está en el eje Z, por eso lleva el vector K, y la masa por la gravedad, que es la fuerza de gravedad, sería también está en el eje Z, por eso lleva el vector K, y la normal horizontal, que sería en el eje Y, por eso lleva J. Y la otra fuerza que apunta hacia el centro está también en el eje X, como va hacia la izquierda es signo negativo, y la fuerza de gravedad también va hacia abajo, es negativo. Y la fuerza CC que está saliendo, con la que sale el casquillo, está a favor de la aceleración, por eso es positivo. Es masa por velocidad angular por R por I. Bueno, entonces juntamos, entonces están en el mismo sentido la fuerza CC y la masa por la aceleración, por eso están con el mismo vector I. Y juntamos el que tiene el mismo vector J, que sería esto de aquí, la normal horizontal con esta fuerza, y sería igual a cero, y la otra, la normal vertical menos la fuerza de gravedad que está en el eje Z, igualando a cero. Entonces la primera entonces sería, entonces la aceleración sería velocidad angular al cuadrado por el radio. De la segunda obtenemos la normal horizontal, que sería igual a 2 por la masa, velocidad angular por la velocidad, y la normal en la vertical sería masa por gravedad. De la ecuación 1 vamos a obtener que la aceleración es derivada de la velocidad respecto de la derivada del tiempo, y podemos ponerlo de este modo: derivada de la distancia sobre derivada de la distancia, o derivada de la posición entre derivada de la posición, y lo juntamos de este modo, sería velocidad angular al cuadrado por el radio, esta propiedad. Y entonces velocidad por derivada de la velocidad sería velocidad angular al cuadrado por el desplazamiento
por la derivada de la posición. Entonces, obtenemos que integrando de 0 a b, esto sería b al cuadrado sobre 2, y aquí también integrando la posición sería r al cuadrado sobre 2. Y se van, entonces obtenemos que la velocidad es velocidad angular por el radio. Finalmente reemplazamos 4 en 2. La normal horizontal es 2 veces masa por la velocidad angular por la velocidad, y reemplazando en la velocidad, que sería velocidad angular por el radio, y obtenemos la normal horizontal, que es 2 veces masa por velocidad angular por el radio. Bueno, en el ejercicio 4 nos dice hallar el trabajo realizado por el campo de fuerzas. Tenemos que nos da una fuerza, I más J, y nos dice el movimiento de la partícula a lo largo del triángulo OA, AB y BO. Entonces sería, entonces de OA le llamamos 1, de A a B lo llamamos 2, y de B hacia O le llamamos 3. Y entonces el trabajo es integral de la fuerza por el desplazamiento. Y entonces el trabajo sería esta fuerza que estamos acá reemplazando, y derivada de la desplazamiento sería derivada de x en y menos derivada de y en j, y multiplicando sería aquí derivada de la posición en x, derivada de la posición en y. Esta expresión se define el trabajo realizado por el campo de fuerzas que actúa sobre la partícula en su movimiento en el plano XY. La integral entró a ambos lados y obtenemos entonces toda esta expresión integral desde el origen hasta el punto A punto 0, y acá también desde el origen al punto A punto 0, pero y va a ser 0 en este caso, reemplazando para y 0, y diferencial de y también va a ser 0, se va, esto se hace 0. Integrando aquí de ax cuadrado sería x cubo entre 3, reemplazando va de a a 0, reemplazando sería entonces a por a minúscula al cubo sobre 3, este sería joules, el trabajo 1 es toda esta cantidad en joules. Y para el caso 2 sería que va desde A.0 a 0,b, también de A.0 a 0,b. Y entonces reemplazando aquí, pero tenemos que la ecuación de la recta, que sería menos b sobre ax más b, derivamos, sería derivada de y, derivada de x. En este caso tenemos que reemplazar, entonces en y vamos a reemplazar, y en diferencial de x. Reemplazando entonces, ya reemplazando obtenemos toda esta propiedad, toda esta cantidad obtenemos, y integrando vamos a de que va de 0 de a a 0 y que va desde a a 0. Entonces tenemos que reemplazar aquí, reemplazando el 0 primero para este caso, y después en a, que es la resta, y para este de acá también igual, primero en 0, después en a. Reemplazando obtenemos entonces el trabajo en 2, sería toda esta cantidad en joules. Y luego para el sector 3 sería, tenemos la integral entonces, que va desde 0.0, 0,b al origen 0.0, aquí también de 0,b a 0,0 origen. Entonces, como y es igual a b, reemplazamos entonces en y acá diferencial de y se hace 0, este es 0. Y reemplazando entonces integramos aquí y aquí en este caso, y sería a por x al cubo entre 3, reemplazando que va desde b a 0. Y por este caso sería b por b x, reemplazando entonces primero el 0 aquí y después el b,
Y luego el primero el cero, después el B, obtenemos toda esta cantidad en joules.